Muy bien, pues muchas gracias por la invitación que me habéis hecho. Déjalo ahí que voy a estar de pie. Por la invitación que me habéis hecho a dar una charla a este grupo diocesano de formación eucarística. Javier, que es de la parroquia de San José, lleva un tiempo detrás de mí y yo le digo, tengo muchas cosas, déjalo para otro momento. Ya me apremiaba y después del buen colaborador que es, pues me he sentido con la obligación de responder a la invitación. Entonces, había caído en mis manos un libro que es este, que es lo que vengo a hacer fundamentalmente, presentar este libro que me parece interesante, con todas las salvedades que pueda tener, pero me parece interesante para conocer un poco más en profundidad la Eucaristía, que es la finalidad de estas charlas que, como bien han explicado, llevan ya un tiempo en la diócesis ofreciéndose, tratando distintos aspectos. Entonces, la charla va a ser presentar el libro y las ideas del libro. O sea que en este sentido no hay nada original mío. Yo soy un simple altavoz y me conformo con hacerlo bien y ser fiel a lo que el autor ha tratado de expresar en esta obra. El librito lleva por título Jesús y las raíces judías de la Eucaristía y el autor es Brant Pitre. El librito es este, ¿vale? Está en la editorial Patmos, libros de espiritualidad, y tiene algo así como 259 páginas más o menos, pero es un libro que, se lee fácil, se lee fácil. Se lee fácil, que la letra es legible, no es pequeñita. ¿Quién es este autor? Brant Pitre. Bueno, pues es un teólogo y escritor católico estadounidense. Empezó siendo conferenciante, es profesor, como dice ahí, de Sagrada Escritura en Notre Dame, en el seminario, en el seminario Notre Dame Seminary de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Es un laico, está casado y tiene 5 hijos. ¿Vale? Sus obras varían bastante, aunque todas tienen que ver fundamentalmente con la pretensión de profundizar en el Jesús histórico. Luego diré una cosita sobre esto. Hay ya bastantes libros suyos traducidos. Yo he traído este que nos ocupa y luego he traído este otro, En defensa de Jesús, las pruebas bíblicas e históricas en favor de Jesucristo. Ya os digo, en su mente está esta búsqueda del Jesús histórico y también, muy unido a la cuestión del Jesús histórico, la otra obra última que ha sacado aquí en español es La divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. ¿Por qué digo que está muy unido la cuestión de Jesús histórico con la divinidad de Cristo? Porque esta es una cuestión que en Cristología se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, desde el final del siglo XIX. Es decir, ¿se puede verdaderamente acceder a Jesús histórico, al hombre, al Jesús histórico, del que narran los evangelios? ¿O simplemente todo lo que encontramos en los evangelios es una creación posterior de la comunidad cristiana? Este ha sido un debate que ha estado muy presente en el debate cristológico, y de hecho, hay una secuencia que habla de los primeros que cuestionaron este tema, lo que llaman la vieja búsqueda, ¿no? La primera búsqueda, pues si de verdad se podía hacer a Jesús histórico. Luego llega Bullmann y dice que no, luego los discípulos de Bullmann dicen que algo hay que ver, y ahora desde los años 70 fundamentalmente sí que se está trabajando mucho y se está cuidando mucho de redescubrir el Jesús histórico, ¿no? El Jesús judío. Bien, su trabajo muestra buscar cómo en la enseñanza y los sacramentos del cristianismo tienen profundas raíces en la tradición judía, ofreciendo una lectura bíblica rigurosa y accesible. Ahí es donde digo lo que os he expuesto antes. Una preocupación constante, el Jesús histórico contra o versus el Cristo de la fe. ¿Podemos tener acceso a Jesús histórico o simplemente es esa idea de Cristo que desde la fe la comunidad cristiana ha querido plasmar? Bueno, pues esta es una cuestión que no nos vamos a ocupar aquí ahora, porque es muy largo de explicar y tiene muchas vicisitudes. Entonces,
Simplemente yo creo que este autor está en esa pretensión de pues poner en defensa la historia de Jesús, pero sin olvidar que el mismo Jesús manifestó su condición divina, ¿no? Y eso es lo que trata de demostrar en este libro, la divinidad de Cristo, que Jesús mismo fue el consciente y quiso decir y se manifestó como verdadero Dios. Bueno, pues por ahí va un poco la reflexión de este autor, ¿de acuerdo? Bien, el libro es del 2011, el original inglés, ¿vale? Y es fruto de una conferencia. Él mismo dice, al final del libro, en una página que hay de agradecimiento, hace más de 5 años mi amigo colega Chris Baglow, hoy en el seminario de Notre Dame, en Nueva Orleans, me invitó a hablar sobre la Eucaristía frente a una audiencia de sacerdotes católicos. ¿Qué podía decirles yo, un laico, a más de un centenar de sacerdotes que habían dedicado su vida a la Eucaristía? Si no recuerdo mal, este amigo Chris me aconsejó lo siguiente: no te preocupes, háblales un poco de las raíces bíblicas de la Eucaristía. Dice, bueno, lo que hice, un poco más adelante dice, lo que hice fue precisamente hablar de eso, las raíces judías de la Eucaristía, Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Y esto que empezó y nació como una conferencia, después él lo ha ido dando cuerpo, y en esos 5 años que él hace referencia, pues publicó la obra que ahora nos ocupa. La traducción al español es de Diego Pereda Sancho. A mí me gusta citar a los traductores porque llevan a cabo una tarea impresionante y a veces se les pasa por encima. Es desde 2025, la última edición, la 4ª edición. Exactamente, no sé cuándo fue la primera edición, no me preocupa mucho de buscarlo. La que yo tengo es la 4ª edición, es de 2025. Bien, vamos a entrar ya a lo que nos ocupa, este libro. ¿Cuál es la idea central del libro? Según el autor, la Eucaristía solo puede comprenderse plenamente cuando se interpreta, dentro del judaísmo del siglo I. Evidentemente, es la época de Jesús. Entonces, la Eucaristía la entendemos cuando se interpreta dentro del judaísmo del siglo I. Jesús no inventó un rito nuevo desconectado del Antiguo Testamento. Luego veremos que precisamente la última cena no es una celebración de la Pascua al uso de cómo se hacía en el siglo I, sino que hay una pretensión clara de Jesús de configurar un nuevo rito, pero es algo nuevo que no nace desconectado del Antiguo Testamento, sino que llevó a cumplimiento varias expectativas judías. Y ahí enumeramos 4. Una nueva Pascua, el nuevo Éxodo, el nuevo maná, el nuevo templo. ¿Vale? Entonces, lo que el autor va a intentar hacer, o lo que intenta hacer, y yo creo que, en más o menor o mayor o menor medida consigue, es precisamente mostrar cómo hay un deseo en ese siglo I de un nuevo Éxodo. Evidentemente, si hay un nuevo Éxodo, eso pide que haya una nueva Pascua. El Éxodo del Antiguo Testamento comienza con la Pascua, con ese paso de Jesús, con ese paso de Dios, con esa liberación de la esclavitud. Evidentemente, en el Éxodo un elemento fundamental fue el maná. Entonces, hay un nuevo maná en este momento, en la Eucaristía, y hay un nuevo templo, con el tabernáculo que acompaña todo el éxodo, todo el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, aquel tabernáculo, lugar del sacrificio y de la presencia de Dios, pues aquí también vamos a hablar de un nuevo tabernáculo. A ver si me da tiempo a hacer todo esto que quiero hacer. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque esto no va a ser solamente una... Bien, si hay alguna duda podéis preguntar y en la medida de mis posibilidades os responderé. Voy a leeros, para empezar, prácticamente después de la introducción es como empieza el libro. Jesús de Nazaret era judío, nació de una madre judía, recibió el signo judío de la circuncisión y creció en el pueblo judío de Galilea. En su juventud estudió la Torá judía, celebró las festividades y días santos judíos y peregrinó al templo judío. A los 30 años comenzó a predicar en las sinagogas judías sobre el cumplimiento de las escrituras judías.
proclamando el reino de Dios al pueblo judío. Al final de sus días celebró la Pascua judía. Fue juzgado por un consejo judío de sacerdotes y ancianos, llamado el Sanedrín, y fue crucificado a las afueras de la gran ciudad judía de Jerusalén. Sobre su cabeza colgó un letrero en el que se podía leer en griego, latín y hebreo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Así podríamos decir que comienza el libro. Es verdad que no es el inicio, porque hay una introducción previa, pero está esta pretensión detrás. El Jesús histórico, Jesús es judío. Y hay una pregunta provocadora también al inicio del libro. ¿Cómo pudieron judíos observantes, para quienes beber sangre era una prohibición gravísima, llegar a creer que debían beber la sangre de Cristo para tener vida eterna? A lo largo del libro, en varias ocasiones hace referencia a esta cuestión, cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, y cómo esto descoloca a muchos de sus discípulos. Es la única ocasión en la que, ante estas palabras, muchos deciden abandonarle. Porque estas palabras, precisamente, interpretadas en su literalidad, iban contra esa prohibición, que era taxativa y rigurosa en el Antiguo Testamento. Estas palabras son duras, dicen los discípulos. Y Jesús luego ya les pregunta a los más cercanos: ¿vosotros también queréis iros? ¿Y qué responden? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero esa pregunta está aquí y sale constantemente, ¿no? Porque efectivamente en el fondo está esta idea de cómo poder dar respuesta a esta cuestión y a esta pregunta. Perdona. Sí. ¿Cuál era la prohibición de... O sea, has estado hablando de una prohibición? Sí, beber sangre. Beber sangre de... Sí. Porque para ellos es donde está la vida, ¿vale? En el Antiguo Testamento. Luego saldrá al final, ¿vale? Bien. Es importante que tengamos en cuenta que para su libro, Raíces Judías de la Eucaristía, Jesús y las Raíces Judías de la Eucaristía, el autor evidentemente remite mucho al Antiguo Testamento. Y hay, pues constantes referencias a esa tradición bíblica del Antiguo Testamento. Pero también en algunos de los capítulos, prácticamente en todos, hace referencia a una tradición judía no bíblica, ¿vale? Es decir, no al texto bíblico, no a la Biblia hebrea ni a la Biblia católica, ¿vale? Aunque bueno, eso diferenciamos, pero para que se haga esa idea, aparte de las referencias al Antiguo Testamento, el autor hace referencias también a otros documentos, que son estos que tienes aquí, que tenemos aquí puestos, que son propios del judaísmo, del judaísmo. Entonces, ¿a qué documentos hace referencia? A los documentos a los manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como documentos de Qumran, ¿vale? Esto es otro mundo, dice. Bueno, no podemos entrar ahí. Obras de Josefo, un historiador judío, que cuenta un poco cómo vivía la realidad del mundo judío en ese siglo I. La Misná, una colección de tradiciones orales de judíos desde el año 50 a.C. al 200 después de Cristo. Que quizás sea el documento más importante también para el judaísmo. Es verdad que recoge un amplio abanico de tiempo, pero ahí se recogen muchas tradiciones orales que tienen que ver con el judaísmo. El Targum, que son traducciones y paráfrasis de la Biblia al arameo, después del exilio del 587. Luego tenemos el Talmud de Babilonia, compilaciones de tradiciones de rabinos del 250 al 500 después de Cristo, y el Midrashim. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Que también el autor hace referencia en el libro a estas tradiciones judías, digamos, no bíblicas, para apoyar su argumentación. Bien. Entre paréntesis, haciendo un poco publicidad de lo que tenemos aquí en la catedral, y que por eso estamos aquí, porque soy canónigo de la catedral, y he dicho, vamos a tener también alguna charla de estas aquí. Pues fijaos, hace poco en el archivo han aparecido en las tapas de las encuadernaciones de algunos documentos, pues textos, algunos de ellos en hebreo. Y hay uno, curiosamente,
que es un pasaje, pues eso, un trozo, porque evidentemente es algo que se ha reutilizado y no está todo el libro, que es el comentario al Talmud de Babilonia hecha por un rabino. No me acuerdo el nombre exacto, pero ahí aparece, ¿ves? El Talmud de Babilonia es importante. Aquí, bueno, pues también hubo un rabino que hizo un comentario a ese Talmud y no sabemos cómo algo de eso terminó en las pastas de encuadernar uno de los libros del archivo. Bien, para que veáis que el mundo es muy pequeño, ¿eh? Vale, el libro. ¿Cuáles son los capítulos del libro? El misterio de la última cena. ¿Qué esperaba el pueblo judío? La nueva Pascua. El maná del Mesías. El pan de la presencia. La cuarta copa y la muerte de Jesús. Raíces judías de la fe cristiana. Camino de Emaús. Bien, el primero es introductorio. Ahí donde plantea un poco esta pregunta y explica un poco también que él se basa en estas fuentes de las tradiciones judías. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Es lo que vamos a ver ahora en primer lugar. El pueblo judío esperaba un Mesías, ¿no? Eso lo sabemos todos. Esperaba un Mesías. ¿Pero qué Mesías? Se pregunta él. Y con ese Mesías, evidentemente, llega un nuevo Éxodo, una nueva Pascua, un nuevo Mesías, una nueva presencia, un nuevo maná, todo eso que hemos dicho antes, esas cuatro ideas fundamentales que están ahí. Lo más original y lo más criticado del libro, según he leído por ahí, es lo de la cuarta copa y la muerte de Jesús. No sé si llegaremos ahí, pero también es una idea del autor. El pan de la presencia quizás sea de lo más original, aunque se habla de ello ya en el catecismo incluso. Y luego el capítulo 7, las raíces judías de la fe cristiana, es como una síntesis de todo lo que ha dicho, comparándolo con el catecismo. Y el capítulo 8, Camino de Emaús, es una invitación a vivir la Eucaristía como experiencia del encuentro con el resucitado. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a empezar a caminar y hasta donde lleguemos, porque... Bien. Aquí ya lo hemos dicho antes, lo vuelvo a poner. El nuevo Éxodo, la nueva Pascua, el nuevo maná, el nuevo templo. Necesitamos comprender la Eucaristía a la luz del Antiguo Testamento. Y él lo va a hacer desde esas cuatro ideas, desde estas cuatro claves. La Pascua judía supone un Moisés, un Éxodo, un maná, una presencia. La nueva Pascua de Jesús también está pidiendo esto. ¿Cómo aparece todo ello en la persona de Jesús? ¿De acuerdo? Esa es, poco más o menos, por lo menos yo, la clave de lectura que he entendido y la que me va a servir para guiarnos por aquí. El nuevo Éxodo. Como estamos en la catedral y tenemos una estupenda ahora exposición que se va a concluir el 30 de junio, que son las pinturas sobre cobre, pues tenemos ahí precisamente una de esas pinturas que luego pueden contemplar, evangelizar con el arte, o el arte de... ¿Cómo es? Arte para evangelizar. Bueno, es que tiene sus especificidades. Bien, entonces este es uno de esos cuadros de pintura sobre cobre. Concretamente es la salida de Egipto, cuando, bueno, pues los israelitas se ganan el favor de los egipcios y entonces les ofrecen pues sus joyas y bueno, pues todo eso que dice el libro del Éxodo. Vamos a empezar por esto, el nuevo Éxodo. ¿Qué Mesías esperaba el pueblo de Israel en la época de Jesús? Si preguntamos, todos decimos, es un Mesías el que esperan político, que les libere de la opresión del Imperio Romano. Es lo que siempre hemos escuchado y no es falso, es ciertamente verdad. ¿Dónde esto se encarna de una manera especial? En el grupo de los celotes. En el grupo de los celotes, la concepción que tenían del Mesías era fundamentalmente esto, ¿no? Era fundamentalmente esto. Ahí en la página 28 lo dice así. Pero él dice que va más allá de eso. No solamente podemos considerar que el Mesías esperado era un Mesías político. Dice, era la esperanza de un Mesías que además de rey sería un profeta, que realizaría milagros como Moisés. Lo que ansiaban
Era una alianza nueva y permanente que concluiría con la celebración en los cielos, donde los justos verían a Dios y festejarían en su divina presencia. Era la construcción de un nuevo templo, glorioso, en el que se daría culto a Dios por siempre. Y por último, era la esperanza de la reunión de todo el pueblo de Dios en una tierra prometida, en un mundo hecho nuevo. La figura que el pueblo de Israel, además de un Mesías político, esperaban, era algo más. Era un nuevo Moisés que pudiera, con el que se pudiera establecer una nueva y definitiva alianza, permanente, donde se pudiera también ver a Dios, festejar su divina presencia, la construcción de un nuevo templo. Todo esto, evidentemente aquí lo pongo muy simplificado, pero el autor pues ofrece sus fuentes para llegar a esta conclusión. Un nuevo Moisés surge después del destierro de Babilonia, una nueva alianza, sacrificio y comida, un nuevo templo ante las limitaciones del actual, el Santo Santorum está vacío, una nueva tierra prometida, la Nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. El nuevo Moisés surge después del destierro de Babilonia. Con el destierro de Babilonia en el 587 a.C., lo que sucede, ya previamente el reino del norte había sido invadido y había sufrido una dispersión del pueblo de Israel. En el 587 el destierro a Babilonia supone también un salir de la tierra. Entonces, el Mesías tiene que ser alguien que vuelva a reunir a todos aquellos dispersos. Que empiece ese nuevo éxodo. Una nueva alianza donde haya un sacrificio y haya una comida, porque como veremos está muy presente esta idea en todo el libro, ¿no? El sacrificio no se concluye si no hay la comida de lo sacrificado, ¿vale? Un nuevo templo. Es verdad que en la época de Jesús está el templo, pero ya no es el templo de Salomón, que ha sido destruido precisamente por los babilonios. Y en aquella destrucción, pues evidentemente el Santo Santorum ya no está el Arca de la Alianza. Entonces es un templo, sí, donde se pueden ofrecer los sacrificios como veremos, pero falta algo, falta lo esencial. Y una nueva tierra prometida. El Éxodo conducía a la tierra de promisión, pero ahora se aspira ya a un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues bien, según el autor, los signos de Jesús, sus palabras, sus hechos, para un judío del siglo I indicarían claramente la dirección de ese nuevo éxodo esperado. Es decir, según nuestro autor, un judío que escuchara a Jesús se le iba a la mente a esto, a esta nueva idea, a esta idea de este Mesías, de este nuevo éxodo, de este anhelo de una tierra prometida, de un templo definitivo, de una alianza. Indican que el mismo Jesús conformó sus acciones tanto a la escritura judía como a sus tradiciones acerca de la venida del Mesías. Esta es la tesis del autor, es decir, Jesús conoce estos anhelos que hay en la escritura, en el Antiguo Testamento, pero también en esas tradiciones. Pensad en la Mishnah, que lleva ya 50 años escribiéndose, y Jesús incluso, se atreve a decir el autor, que adapta su modo de actuar para que quien le observe piense en esto. Piense en esto. Jesús conformó sus acciones tanto a la escritura judía como a sus tradiciones acerca de la venida del Mesías. Bueno, entonces ya tenemos un nuevo Mesías que nos introduce en un nuevo éxodo y una nueva Pascua. Aquí tenemos otra de las obras que se pueden contemplar en la exposición y tenemos aquí el paso del Mar Rojo. Cuando se abren las aguas, para que vean, este es Moisés, el profeta Aarón. Moisés siempre se representa con los cuernos. Vale, nueva Pascua, vamos a ver. La nueva Pascua. ¿Cómo se celebra la Pascua en tiempos de Jesús? Bien, antes de ver cómo se celebra la Pascua en tiempos de Jesús, vamos a ver cómo se celebra la Pascua en el Antiguo Testamento. Éxodo 12 dice cómo se celebra la Pascua. Escoger un cordero macho sin defecto, hay que sacrificarlo, hay que impregnar las jambas de las puertas de la casa, hay que comerse el cordero con pan sin fermentar y cada año celebrar la Pascua como día de recuerdo del Éxodo para siempre.
Entonces, aquello que se hizo en la primera Pascua, pues es lo que se reproducía cada año. Es la intención de la Pascua judía, ¿vale? Bien, eso es como Éxodo dice que hay que cumplir la Pascua. Evidentemente estamos en el siglo I, Entonces, ¿cómo ahora se celebra la Pascua en la época de Jesús? Porque ha sufrido transformaciones, y no se celebra de la misma manera. Bien, algunos pasos, como el salpicar las jambas de las puertas, han caído en desuso, y se añadieron otros ritos como el de beber vino, que no aparece en Éxodo 12. Pero dice ahora, el cordero se debe sacrificar en el templo de Jerusalén. Antes, el cabeza de familia, pues lo sacrificaba. Ahora, en el templo de Jerusalén. Solo podían sacrificar los sacerdotes levitas. La Pascua era primero un sacrificio y luego una comida. Bien, entonces, el cordero sí, hay que seguir llevándole, pero ahora quien hace el sacrificio es el sacerdote y se debe sacrificar en el templo. Una cosa curiosa que yo no he oído nunca, y que aparece en este libro, es la crucifixión de los corderos pascuales. ¿Por qué dice esto el autor? Dice que en la época de Jesús, cuando llegaba la Pascua, la celebración de la Pascua, se podrían sacrificar, ahí dice números, unos 200.000 corderos en el templo. Imaginaos lo que es eso. 200.000 corderos. Y que, una vez sacrificados, los corderos, que después se llevaban para consumirlos, porque el sacrificio implicaba comer esa carne, la sangre quedaba con las vísceras, se quemaban allí en el templo. Entonces, él dice que los corderos se ponían, y a mí no me extraña, porque yo soy hermano de carnicero, mi tío ha sido carnicero, y los que habéis hecho la matanza sabéis que por lo menos, para haceros una idea, no sé si a lo mejor corderos no habéis visto sacrificar, pero yo sí que he visto sacrificar muchos corderos en mi casa. En mi casa he visto sacrificar muchos corderos, muchos rechazos. Y es verdad que el cordero no, pero lo puedo entender. Pero para desollar, necesitas abrir al animal. Entonces, él dice que en el templo les ponían un palo de pata a pata y otro vertical. La finalidad era desollar más fácil, quitar la piel, y al mismo tiempo que se oreara. Esto a lo mejor vosotros en la matanza lo habéis visto mucho. El cerdo, cuando le colgamos, las patas de atrás se abren mucho. Precisamente. Bueno, pues él habla de eso, ¿no? De que Jesús vio crucificar a los corderos en el templo. Bueno, esto es una idea que puede ser un poco forzada, evidentemente, pero está ahí presente, ¿vale? La Pascua, además de sacrificio, era un memorial, efectivamente, es hacer recuerdo de aquello que se celebra. El pueblo judío recordaba y en cierto modo hacía presente la liberación que se había obrado en el pasado. En algunos casos, esta Pascua se vinculaba con la venida del Mesías. Y la liberación de Egipto es prototipo de la futura liberación que acontecerá con la llegada del Mesías, que será en Pascua, ¿vale? Entonces, ¿cómo se celebraba? Se celebraba la Pascua en el sentido del sacrificio. Luego, evidentemente, el cordero había que comerlo en casa. Y para eso también había su rito. Cuando el autor habla de la cuarta copa, está hablando de cómo se celebra la Pascua, digamos en la casa. Pero esto es a similitud de cómo se celebraba en el Antiguo Testamento, cómo se celebra en la época de Jesús. Pensad que cuando Éxodo 12 se narra el acontecimiento de Pascua, no hay un templo como tal, como le hay en la época de Jesús. Bien. Jesús y la nueva Pascua. Similitudes y diferencias entre la última cena y la Pascua en la época de Jesús. Entonces, lo que ha hecho el autor es presentar la Pascua en el Antiguo Testamento, la Pascua en la época de Jesús y ahora la última cena que celebró Jesús tiene diferencias y similitudes con la Pascua que se celebraba en ese mismo momento y en esa misma época. ¿De acuerdo? Jesús
estaba no solamente celebrando un año más la conmemoración del éxodo de Egipto, sino que estaba instituyendo deliberadamente una nueva Pascua, con la que se ponía en marcha un nuevo éxodo. Es decir, Jesús sí celebra la última cena en el contexto de la Pascua. Sobre esto no hay unanimidad entre todos los autores, si Jesús hizo coincidir justamente la última cena con el día en el que se celebraba la Pascua judía, o fue en torno a eso, pero en todo caso la intencionalidad de Jesús parece que es clara, utilizando esa fiesta de la Pascua judía, que tiene todos esos elementos, que después de una manera u otra van a pasar a la Eucaristía. Jesús quiere inaugurar una nueva Pascua, y por eso hace modificaciones en el modo y en la manera de obrar. Pero en su intención está esto, ¿no? Una nueva Pascua para un nuevo éxodo. Semejanzas, celebra la última cena en la noche de Pascua. Esto ya os digo que evidentemente nuestro autor considera que es así, pero no hay unanimidad. Celebra la Pascua en Jerusalén, él estaba en Betania, y dejan Betania para ir a Jerusalén, porque había que celebrar la Pascua en Jerusalén. Lo hacen por la noche, como dice la tradición. Tomaron vino, como dice la tradición. Jesús explicó el sentido de la cena. En la Pascua judía también se remite a lo que se conmemora y se explican ciertas cosas. Aquí Jesús explica, pero dando un sentido nuevo a esta cena. La cena termina con el cántico del himno, el Jalel, y eso también está presente en la cena, en la Pascua judía. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos de la última cena con una Pascua judía? No se celebra en el contexto de la familia. La Pascua judía tenía ese sentido también de reunión familiar, en donde el más pequeño de la casa preguntaba, ¿por qué hacemos esto? Y entonces el padre explicaba lo que supuso la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces aquí no hay ese contexto familiar, sino que hay el contexto de los discípulos con Jesús. No se habla de la antigua alianza, sino que Jesús habla de una nueva alianza, sellada con su sangre. No se centra en el Cordero, sino en su propia persona, su cuerpo y su sangre. Tomad y comed, esta es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Entonces, en ese contexto del siglo I, Jesús, en ese contexto mismo de la Pascua, sí, celebra la última cena, pero con una novedad y dándole un sentido nuevo a lo que él quería hacer. Estos cambios, ¿qué implican según el autor? Jesús cumplió con la Pascua judía, pero la alteró a conciencia, instituyendo así una nueva Pascua. Él es el nuevo Mesías, él es el nuevo Moisés, inaugura un nuevo paso. La Pascua es el momento en el que, ofrecido el sacrificio, la sangre de las jambas de las puertas, comer la carne, salir deprisa, etcétera, pues ahora Jesús reinterpreta esa Pascua desde su propia experiencia. Haced esto en conmemoración mía, dirá, también con la pretensión de perpetuar el sacrificio de la nueva Pascua. Restaura el sacerdocio original de las 12 tribus de Israel. Evidentemente, al principio, la Pascua, todos podían ofrecer ese sacrificio. Después, cuando aparece el templo, ya solo los sacerdotes, los pertenecientes a la tribu de Leví, son aquellos que van a ejercer el rito del sacrificio. Bueno, pues ahora Jesús da a entender que se restaura ese sacerdocio de las 12 tribus de Israel, es decir, no hay alguien específico que pueda celebrar ese sacrificio, que deba hacer ese sacrificio concreto. Jesús se revela a sí mismo como nuevo Cordero Pascual. Voy a la muerte como el verdadero sacrificio pascual, y por eso deberían comer su cuerpo y beber su sangre. Hemos dicho antes que el sacrificio no se concluye hasta que no se ha consumido la carne que se ha sacrificado. Entonces, evidentemente Jesús se identifica con el Cordero Pascual y pide también ser consumido en este sentido, ¿vale? Es esa pregunta provocadora al principio, ¿no?, que aparece ahí. Cómo poder comer su cuerpo, cómo poder beber su sangre, sin que esto supusiera, pues, esa transgresión de esa ley judía, ¿vale? Entonces, un nuevo éxodo, un nuevo Mesías, una nueva Pascua. Debéis comer el Cordero,
Jesús en la última cena se contempla no solo como el esperado Mesías, también se sabe el nuevo Cordero Pascual, al que sacrificarían para inaugurar el nuevo Éxodo y cuya sangre se derramaría para el perdón de los pecados. Hay esa identificación con ese sacrificio del Cordero, con ese sentido que tenía esa sangre colocada sobre las jambas, que era la señal. Por esa sangre nos hemos librado de la muerte, porque en la primera Pascua el ángel de Dios pasaba por las casas y donde no estaba la sangre en las jambas, pues ahí acontecía la muerte. Pero la sangre del Cordero nos ha dado la vida, nos ha impedido morir, ¿no? Bueno, y el sacrificio que se ha visto tanto en el Antiguo Testamento como en la tradición judía no se contemplaba con la muerte, sino que era menester comer la carne del Cordero que había sido degollado. Luego, si Jesús se consideraba el nuevo Cordero, es natural que aludiese a su sangre derramada y que ordenase a sus discípulos comer su carne. ¿Cómo interpretamos la última cena? Si la interpretamos desde esta tradición judía, tiene sentido lo que Jesús dice. Esa sangre derramada por nosotros y la necesidad de comer de esa carne para que se completara el sacrificio. No valía con la víctima, degollar la víctima o sacrificar la víctima, sino que había que comerlo. ¿Y cómo puede ser esto sin que se considere un acto de canibalismo? ¿Y dónde quedaría la ley de Moisés que prohibía beber su sangre? Ahí entra la idea del nuevo maná. Pues aquí va a dar un paso el autor. ¿Cómo hay que entender comer su carne y beber su sangre? El autor da un paso más allá y nos habla ya de el nuevo maná. Pensad en la clave. Un nuevo Mesías, una nueva Pascua, un nuevo Éxodo en donde el maná es el alimento, un nuevo templo, ¿vale? El maná, aquí tenemos precisamente la representación del maná, que tenemos en otro de los cuadros de ahí de la exposición. Por aquí se ve caer el maná del cielo, el pan del cielo. Bien, esto para aligerar un poco. Muy bien. ¿Qué dice Éxodo 16 sobre el nuevo maná? Sobre el maná. ¿Qué dice Éxodo 16 sobre el maná? En la Biblia, ¿qué se nos dice? No era un pan ordinario, era un pan milagroso, era el pan del cielo. No sabían bien lo que era. De hecho, maná remite a ¿qué es esto? En hebreo. Aparecía todos los días durante 40 años, es decir, esa travesía del desierto. El don de maná fue un doble milagro. Es decir, el maná, lo que aparecía por la mañana después de que el rocío se evaporaba, pero también el maná es las codornices que por la tarde llegaban al campamento y de lo que también se alimentaban con esa carne. El maná se consumía a diario, pero también lo conservaban reservándolo en el tabernáculo, en el Santo Santorum, en el Arca de la Alianza, junto con las tablas de la ley y la vara de Aarón. Esto se pide expresamente que en ese ámbito tan sagrado, tan especial, pues también como recuerdo de este alimento que dio Dios, se conserve en el Arca de la Alianza, ¿vale? Esto es importante, luego lo veremos también. El maná poseía un sabor distinto al pan, Dice que sabía como a miel. Bueno, pues también en esa referencia a el lugar a donde esperaban llegar, esa tierra prometida, y el maná en cierto sentido anticipaba también esta tierra prometida donde abunda la leche y la miel, ¿vale? Pues eso es un poco lo que nos dice el libro del Éxodo, el maná según la Biblia. Como os he dicho, en muchos de estos capítulos que va abriendo el autor, habla de qué dice la tradición bíblica y qué dicen las tradiciones judías, de esos otros documentos a los que hemos hecho referencia, ¿vale? Y también la tradición judía no bíblica habla del maná, y para estas tradiciones es un pan preexistente antes de Adán y Eva, es un pan, por tanto, sin ninguna mancha de pecado, ¿vale?
Es una realidad sobrenatural que permanecía en el templo celestial para alimentar al pueblo. Es decir, ese don que viene del cielo, el pan del cielo. Bueno, pues en el templo celestial, pues es donde se almacena ese pan que sirve para alimentar al cielo, molido por los mismos ángeles y almacenado en el templo del cielo. Si esto lo vais a buscar en la Biblia, no aparece. Esto está presente, como os he dicho, en esas otras fuentes que él utiliza para desarrollar sus ideas. Y luego la llegada del Mesías estaría acompañada por el regreso del maná. Pues en estas obras, que ahí cita textos de estas obras, yo no me voy a detener en esto, pues habla de cómo también está presente esta importancia del maná en la tradición judía. Y Jesús y el maná. Vamos a ver. ¿Dónde habla Jesús del maná? Bueno, pues él dice que hay dos textos fundamentales que hablan de esta cuestión. Esto es un poco ya más técnico, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho, pero es un poco más técnico. Más técnico porque tiene que ver sobre todo con la filología, y con el griego. Pero hay dos textos. El Padre Nuestro, nuestro pan, epiousios, dánosle hoy. Y él, bueno, pues es consciente de que hay distintas maneras de traducir este concepto. Además, ¿por qué? Porque es un neologismo, es decir, aparece aquí por primera vez. No hay otras referencias con las que compararla. Entonces, bueno, pues tiene además esa dificultad de ser traducida, ¿no? Nuestro autor apuesta por seguir a San Jerónimo. San Jerónimo, cuando él hace la traducción al latín de la Biblia, pues no traduce epiousios como cotidiano, el pan nuestro o de cada día cotidiano, sino por supersustancial o sobrenatural. Se basan en epiousias, que es sobre la naturaleza, naturaleza, ¿vale? Lo que identifica esa petición con el nuevo maná del Mesías. Entonces, esta es la lectura que él hace de ese texto del Padre Nuestro. Bien, pues esto que a lo mejor nos parece muy raro, pero bueno, que no es tanto, porque si San Jerónimo lo ha traducido es porque estaría por ahí presente y a él le sonaría bien, ¿vale? El Catecismo también habla de ello. Curiosamente, cuando comenta el Padre Nuestro, este pasaje, cuando comenta el de cada día, dice la palabra griega epousion, bueno, epousía, epousion es lo mismo, depende si es acusativo o nominativo, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reserva. Danos hoy el pan de cada día. Tomada en sentido cualitativo significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Ya hace referencia a 1 Timoteo. Y luego, tomada al pie de la letra, lo más esencial designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad. Pitre dice que esto que dice el Catecismo, lo más esencial es lo mismo que él dice, el supernatural, sobrenatural. Bueno, pues es la interpretación que él hace también del Catecismo y que le llamó mucho la atención cuando lo vio. Bien, el otro texto, junto con el Padre Nuestro, es más claro, en el sentido de que es el capítulo 6 de San Juan, discurso del pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, el pan que yo os daré. Entonces, Jesús establece una comparación entre el maná, el pan que comieron vuestros padres, y el pan que yo os daré, en esa doble comparación. Un contexto mesiánico donde la multitud le busca para pedirle un signo, alimentar al pueblo como Moisés en el desierto. Según los estudiosos de la Biblia, aquí Jesús se refiere a la comida y bebida eucarísticas que entregará a sus discípulos en la última cena. Jesús rodeó su doctrina acerca del misterio de la presencia real en la Eucaristía de referencias al maná, identificando la Eucaristía con el maná del Mesías, de ese nuevo Mesías. El nuevo Mesías va a dar un pan, que es el nuevo maná. Si la Eucaristía de Jesús era el nuevo maná del cielo, entonces no podría tratarse solo de un símbolo, sino que debía ser un pan sobrenatural. Debía ser un pan sobrenatural. Él aboga a que, del mismo modo que en el desierto
El maná es un pan milagroso, es un milagro de Dios que concede el alimento a ese pueblo. Ahí es muy crítico con todas esas teorías que hablan de un maná que es fruto de, otros autores consideran que es fruto del excremento de unos insectos, Entonces, él es muy crítico de esa opción y él dice que ciertamente es una intervención milagrosa de Dios. Y así también, la Eucaristía, como terminaba diciendo, no deja de ser sino también un milagro cotidiano en donde se nos da el pan de vida. ¿Cómo podría Jesús darles a comer su carne? Está detrás toda esta pregunta que ha hecho al principio del libro, una pregunta provocadora. Para entender esas palabras duras de Jesús es necesario tener en cuenta dos cosas. La primera, no podemos olvidar que Jesús es verdaderamente Dios, es decir, la divinidad de Jesucristo. Os he dicho antes que ese es el título del último libro, la divinidad de Cristo. Para poder entregar a sus discípulos su cuerpo y su sangre como verdadera comida y verdadera bebida, Jesús tuvo que actuar mediante su identidad y su poder divinos. Solo Dios puede afirmar algo que sobrepasa los límites de la naturaleza humana ordinaria. Por esa referencia, a que es un gesto, evidentemente, que tiene que ver con lo sobrenatural. Y luego, esta reflexión interesante, el misterio de su resurrección corporal y su ascensión. Es decir, hay que tener en cuenta la identidad de Jesús y hay que tener en cuenta también lo que acontece en esta nueva Pascua, que es la entrega de Jesús en sacrificio en la cruz, pero ahí no termina. Cristo resucita y asciende. Y él dice ahí, Jesús no habla de comer la carne de su cuerpo terreno, sino de su cuerpo resucitado. El nuevo maná tiene un carácter milagroso. En la Eucaristía Jesús entrega su cuerpo y su sangre crucificados y resucitados. Los que le abandonaron no descubrieron que lo que Jesús quería entregarles era su cuerpo y su sangre resucitados, presente milagrosamente tras el velo del pan y del vino. Y concluye el autor, a mi juicio, la misma razón por la que Dios no permitía en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, consumir esa sangre, es la que llevó a Jesús a pedir que se bebiera la suya, porque la vida, el nefesh, de la carne está en la sangre. ¿Ves? Curioso. Precisamente se prohibió tomar la sangre porque es donde estaba la vida, pero ahora Jesús insiste en que se beba porque es donde está su vida. Jesús conocía esta ley de Moisés y por lo tanto sabía que el poder de su vida resucitada, en realidad de su alma, en Efesios es que esto es un poco también técnico, porque a diferencia de lo que decimos ahora, alma-cuerpo, para los semitas no es tan clara esa dualidad, ¿vale? Pero el poder de su vida resucitada estaba en su sangre. Por lo tanto, si los discípulos querían compartir la vida de la resurrección corporal de Cristo, debían participar de su cuerpo y de su sangre. Para unirse a la vida de su cuerpo resucitado era preciso que recibiesen su sangre, que se les ofrecía como bebida, ¿vale? Este es el texto que ofrece Pitre ahí sobre ese nuevo maná, que no solamente es el pan, sino también es la sangre, y esa invitación de Jesús a comer su cuerpo y su sangre. No es el cuerpo terreno, sino que es ese cuerpo resucitado. Él es verdaderamente Dios y Él es el que hace posible que en ese alimento, esté presente su presencia, valga la redundancia. Luego da un paso más, para hablarnos también de esta realidad del pan y del vino, porque es verdad que si Jesús se identifica con el cordero que se sacrifica en el templo, él no habla de que haya que comer el cordero, él habla del pan y del vino, si os dais cuenta. No habla del cordero, habla del pan y del vino. Comer el pan, comer mi cuerpo, beber el vino, beber su sangre. Bien, ¿y esto a qué se debe? Pues se debe, según el autor, a que Jesús amolda, como hemos dicho que él sí que utiliza ese contexto de la Pascua judía, pero lo da un nuevo sentido, utiliza esta realidad del pan de la presencia,
¿Qué es esto del pan de la presencia? Bueno, aquí tenemos otro cuadro. En este caso es cuando Moisés baja del monte Sinaí y los israelitas han caído en la idolatría, han construido el becerro de oro. Bueno. Entonces, vamos a ver esto del pan de la presencia, que tiene que ver con un nuevo tabernáculo, un nuevo Mesías, un nuevo Éxodo, un nuevo maná, un nuevo templo, o si queréis un nuevo tabernáculo. Vamos a ver cómo se une aquí. Yo no sé si lo ha logrado mucho el autor, pero es verdad que une esta realidad del nuevo templo con esta realidad del tabernáculo. ¿Qué clase de sacrificios se ofrecían en él, en el tabernáculo? El tabernáculo es ese templo que se manda a construir, que Dios manda a construir, que acompaña, ahora tengo una imagen ahí, que acompaña la marcha del pueblo de Israel por el desierto, ¿vale? Se ofrecían animales, como prescribe el Levítico, se realizaban otra clase de oblaciones, otra clase de ofrendas, otra clase de sacrificios al fin y al cabo. ¿Qué es lo que el autor postula o cuál es la tesis? Dice, el estudio del contexto judío de los evangelios sugiere que Jesús no solo consideró la última cena como la nueva Pascua y el nuevo maná del cielo, sino que también vio ahí el cumplimiento mesiánico del pan de la presencia, o el pan de la proposición, otros traducen. Esto también, bueno, pues cuestiones lingüísticas, pero él prefiere hacer el pan de la presencia. Este es el tabernáculo, o la tienda del encuentro. Entonces, estaba rodeada, aquí está un altar de bronce, es donde se ofrecían los sacrificios de los animales, para el lavatorio de la purificación de los sacerdotes, y luego entraban en una primera sala que era el lugar santo, y luego estaba el santo santorum, que estaba más allá, ¿vale? Y en este momento, en esta primera sala, hay tres elementos, ahora lo vamos a ver: la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición, que él llama el pan de la presencia, y luego explica qué era ese pan. Y luego ya, detrás del último velo, estaba el arca de la alianza, ¿vale? Bueno, pues este es el tabernáculo. Trae a cuento esto, ¿por qué? Porque a él lo que le interesa subrayar, y en lo que se va a centrar fundamentalmente, es en este pan de la presencia, porque es lo que da pie a que podamos entender por qué Jesús no habla de su cuerpo como la carne del cordero, sino habla de ese pan y de ese vino, su cuerpo y su sangre, ¿vale? ¿Dónde nos habla del tabernáculo la Biblia? En el Éxodo 25. Indica los tres objetos sagrados que contiene el tabernáculo: el arca de la alianza, al fondo, la lámpara de oro de 7 brazos, la menorá, y la mesa del oro del pan de la presencia. Bien, entonces al autor le interesa el último, este pan de la presencia. Dice, junto al pan se nombran copas para las libaciones del vino, un vino que no se derrama, sino que los sacerdotes lo bebían. El término hebreo panim pide ser traducido literalmente por rostro, mejor que presencia o proposición. Esto le lleva al autor a afirmar: el pan de la presencia sería nada menos que el rostro de Dios, con lo que en cierto modo se trataría de un signo visible de esa cara. Y luego, la primera vez que Israel recibió este pan, el pan de la presencia, fue tras el banquete celestial en el que participaron Moisés y los ancianos en el Sinaí. Entonces, es un pan que viene dado por el mismo Dios en aquel banquete en el que participaron Moisés y los ancianos y vieron el rostro de Dios. Así el tabernáculo es en la tierra el signo visible de la morada celestial e invisible de Dios, y el pan de la presencia terrena es signo visible del rostro celestial e invisible de Dios. Pero va a ir más allá, Esto es lo que se expone en Éxodo 25. Este es el pan de la presencia, esta es la mesa de la presencia, donde está el vino para ser bebido, y son 12 panes por las 12 tribus de Israel, y estos cuencos son cuencos de incienso. ¿Por qué? Porque esto es lo que ahora veremos. Ese pan era un sacrificio. Ese pan y ese vino también es un sacrificio no incruento que se ofrecía a Dios, ¿vale? En Levítico 24 dice: ese pan y ese vino eran, además de signo de la presencia de Dios, también signos de la alianza sellada entre Dios y las 12 tribus de Israel. Por eso eran 12 panes.
Otro aspecto a señalar es que el pan de la presencia es una ofrenda perpetua, que debía estar siempre ante el Señor. Y por eso la menorá que estaba siempre encendida, el candelabro de siete brazos. Y esto nos recuerda también a esa luz que siempre está encendida al lado de nuestros sagrarios. Es un sacrificio incruento, pero por eso el incienso presente en la mesa. El incienso siempre es símbolo de un sacrificio, signo de un sacrificio que se ofrece. Se reserva cada sábado, siendo un sacrificio que se celebraba ese día como expresión del culto a Dios. Y esto se mantuvo hasta el año 70 después de Cristo, en que el pueblo de Israel, el judaísmo, los romanos entraron en Jerusalén, Tito, y arrasó el templo, ¿vale? Pensad que desde entonces el judaísmo, en vez de estar centrado en el templo, pues está centrado en la sinagoga, y en vez de estar centrado más en lo que es el sacrificio, ha pasado a estar más centrado en la Torá, ¿vale? Pero bueno, y las sinagogas y todo esto. Concluye el autor. Parece razonable concluir que para los judíos de la antigüedad el pan de la presencia no era solo el verdadero rostro de Dios, también era su signo en la tierra. Bien. Esto es lo que dice Éxodo y Levítico. La tradición judía nos ofrece algunas consideraciones más que ofrecen más luz sobre este pan nada corriente. Os he dicho antes. Trabaja así el autor. ¿Qué dice la Biblia? Pero ¿qué dicen también otras traducciones judías? Y en esas otras traducciones aparecen estas otras consideraciones sobre este pan de la presencia. El pan de la presencia en Melquisedec, según algunos judíos, el pan de la presencia no es un sacrificio más instituido durante el Éxodo, sino que se remonta a las primeras generaciones de la humanidad. Es un pan milagroso. Una tradición judía dice que el pan de la presencia tendría propiedades sobrenaturales. El pan del templo, signo del amor de Dios. 3 veces al año, coincidiendo con las fiestas de Pascua, Pentecostés y de los tabernáculos, los sacerdotes exhibían el pan de la presencia y afirmaban: mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Esto es algo interesante, a lo que él va a dar mucha importancia, esta mostración de estos panes. Ver el rostro de Dios de este modo se daba cumplimiento a la ley que según Éxodo decía, 3 veces al año los varones verán el rostro de Yahvé, el Señor, el Dios de Israel. Es decir, el pan del rostro, el pan de la presencia. Y se cumplía esa ley mostrándolo esas 3 veces en el templo. ¿Y Jesús ha dicho algo de este nuevo pan de la presencia? Bien, Jesús conocía este pan. Habla de él cuando sus discípulos son criticados por arrancar espigas el sábado. Recordad, él dice, bueno, David y sus hombres también comieron del pan de la presencia cuando tenían hambre y entraron en el templo que estaba reservado solo por los sacerdotes. Jesús dice, y aquí hay uno mayor que el templo. Jesús se identifica con el verdadero templo, el lugar en el que Dios habita en la tierra, la presencia de Dios. Jesús no se identifica con la carne del cordero, que hubiese sido lo más lógico. No, se centró en el pan y en el vino, precisamente por esta referencia al pan de la presencia. Esta es la tesis de Pitre, evidentemente, del autor. Él no habla de esto, no, habla porque Jesús conoce este pan de la presencia y por eso habla de este pan y de este vino. Desde esta perspectiva, la última cena no fue solo una nueva Pascua, sino también el nuevo pan y el nuevo vino de la presencia, y en cierto modo también generar ese nuevo modo de estar presente Dios en medio de su pueblo y de la humanidad. En resumen, dice, cuando Jesús quiso simbolizar la alianza perpetua que se establecería entre Dios y su pueblo, no recurrió a la carne del Cordero Pascual, sino que se fijó en el pan y en el vino de la última cena, con los que identificó su carne y su sangre, en esa referencia al pan de la presencia, que estaba acompañado también de ese vino, y que los sacerdotes cada sábado ofrecían como sacrificio no cruento, sacrificio incruento. Tras su pasión, muerte y resurrección, estaría con sus discípulos a través de ese pan y de ese vino el nuevo pan de la presencia. Como los sacerdotes del templo antes que él, por medio de la última cena, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, mirad qué amor os ha tenido el Padre. Pues esta es una interpretación que hace el autor sobre, pues por qué no se identifica con la carne del cordero, sino que se identifica con el pan y el vino, en referencia a este pan de la presencia que está en el Antiguo Testamento y está en la tradición también judía. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Queda lo de la cuarta copa, pero tampoco es muy relevante y ya veo que estáis cansados. Vamos a leer esto último. La presencia real.
Si Jesús y los primeros cristianos judíos vieron la última cena como la institución de un nuevo pan de la presencia, entonces sabemos que no lo consideran un pan y un vino ordinario, sino el signo e instrumento de la presencia real de Jesús. Y del mismo modo que el antiguo pan de la presencia fue un signo de la alianza perpetua de Dios, la Eucaristía se convirtió en el signo perpetuo de la nueva alianza sellada con su sangre. El nuevo pan de la presencia es milagroso. Al fin y al cabo, eso es un milagro, lo que hace falta para que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Mesías. Creo que terminar así se termina muy bien. ¿Veis cómo? Bueno, pues el autor hace, escudrilla, hace un análisis de la tradición bíblica del Antiguo Testamento, de las fuentes judías de tradiciones no bíblicas, y él, a través de esa idea va esbozando esas similitudes, semejanzas, cómo ha reinterpretado Jesús elementos del Antiguo Testamento y de la tradición judía para darles un nuevo sentido. Esto es lo que el autor hace con este libro, es lo que hace el autor. Entonces, creo que sí que es sugerente. Luego, algunas cosas a lo mejor, algunos consideran un poco forzadas, pero el autor camina por aquí, y si, les ha interesado, anímense y lean el libro.